Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de exaltar. Te adoramos, Jesús. Recibe gloria, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Y yo dile, te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Dile, perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Le doy un aplauso al Rey en esta hora. Te anhelamos, Jesús. Anhelamos tu presencia, tu Espíritu Santo. Anhelamos tu amor, tu gracia, que tú estés con nosotros en este día. Pedimos que venga tu reino a este lugar. Pedimos que los cielos se abran y que tu Espíritu Santo descienda con poder sobre este lugar, Señor. Visítanos, visítanos, dile, visítanos, Jesús. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria y majestad, Señor. Te adoramos solo a ti, oh Rey. Te bendecimos, Jesús. Aleluya. Recibe la gloria, recibe la gloria. Recibe la gloria, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por tu amor. Puedes agradecerle al Señor por unos momentos, por su amor, por su misericordia, por su perdón, por su gracia, por su salvación. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la honra, Señor. Te adoramos, oh Rey. Bendecimos, Señor. Digno, digno eres tú, Señor. Recibe la gloria, mi Rey. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la gloria, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, mi Rey. Te exaltamos, Señor. Aleluya. Apláudale fuerte a Jesús, por favor. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Qué privilegio, qué placer tenerles una vez más en Maranata. Qué maravilloso que podamos estar juntos
para exaltar el nombre de nuestro Rey, para adorarle, para bendecirle y para oír su voz. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto hoy para recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto hoy para recibir la palabra de Dios? Como tierra fértil, gloria al Señor. Qué privilegio, qué bueno que Dios nos permita estar en este día tan maravilloso, reunidos como familia, amén, para exaltarlo y darle gloria. Den un aplauso al Rey. Y después de eso se puede sentar. No, pero antes permítame. Quiero invitarle a que hagamos algo. Quiero que salude a 2 o 3 personas a su alrededor, pero no los va a saludar así. Los va a saludar así. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Ande, gloria a Dios. Salude a 2 o 3 personas. Dígale: bienvenido, qué gusto verte, qué gusto saludarte. Teníamos como 2 años que no nos dábamos la mano. Gloria a Dios. Pero un aplauso a mi Jesús. Muchas gracias. Puede tomar su lugar. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Hoy yo quiero hablar acerca de cómo vivir en la dimensión del Espíritu. Diga conmigo: viviendo. Dígalo fuerte: viviendo en la dimensión del Espíritu. Y para que nadie se espante cuando yo uso la palabra dimensión, no me refiero a la dimensión desconocida, aunque bueno, esta dimensión del Espíritu es desconocida para alguna gente, pero no me refiero a esas cosas esotéricas, sino más bien, cuando hablo de dimensión, hablo de una plataforma, hablo de un nivel, hablo de un lugar, de un estilo de vida, la dimensión del Espíritu, algo a lo cual usted y yo, como hijos de Dios, hemos sido llamados a vivir. Nadie, escuche bien, nadie más que los redimidos tienen la facultad de poder vivir en la dimensión del Espíritu. Esto es exclusivo, totalmente exclusivo. Esa es la realidad y no podemos disfrazarla y no podemos negarla y no podemos suavizarla. Vivir en la dimensión del Espíritu es exclusivo para los hijos de Dios, exclusivo para los redimidos. Ninguna persona que no haya nacido de nuevo, ninguna persona que no haya sido redimida por la sangre, ninguna persona que no haya recibido el regalo maravilloso de la salvación puede accesar a esta dimensión de vida espiritual, que es la herencia de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gloria al Señor. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pues esta dimensión del Espíritu es tu herencia. Es tu herencia y es mi herencia. Pero quiero que leamos Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 16. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esta tarde para que venga sobre nosotros el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de la palabra. Que hoy sean iluminados nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestro corazón con la verdad, y que podamos ver este asunto de vivir en la dimensión del Espíritu con una claridad y con un entendimiento como nunca antes lo hemos visto. Estas son palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, los hermanos de Galacia. Digo pues, andad en el Espíritu. Esa palabra andad se refiere a un estilo de vida, se refiere a una forma de vivir. Caminar o andar en el Espíritu es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A manera de introducción, quiero decirle que
La vida cristiana victoriosa existe sobre dos pilares fundamentales. Abra su corazón a esto. La vida cristiana victoriosa, lo cual es el diseño de Dios para sus hijos, existe sobre dos pilares fundamentales. Primero, el de la fe. Diga conmigo, la fe. Y segundo, el del Espíritu. Escuche, básicamente, y repito, la vida cristiana victoriosa existe sobre estos dos pilares fundamentales. Primero el de la fe y luego el del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que el diseño de Dios para que usted y yo podamos vivir en esta tierra a la altura de nuestra redención exige que usted y yo caminemos por fe, número uno, y número dos, que andemos en el Espíritu. Ahora, vivir por fe es vivir por la palabra. Quiero simplemente, a manera de tocar un poquito el asunto de la fe, porque no es principalmente el tema hoy. Vivir por fe es vivir por la palabra. Los hijos de Dios no vivimos conforme a la sabiduría de este mundo caído, sino que somos guiados por la palabra revelada de Dios. Esa palabra que nos muestra, que nos enseña la voluntad del Padre. Esa palabra que nos revela a Jesús y que nos revela la salvación. Esa palabra que nos muestra las maravillosas promesas de su amor que han sido destinadas para todos aquellos que creemos en Él. Esa palabra que nos habla y nos instruye en los principios eternos que nos elevan a vivir por encima del mundo natural, por encima de la vida natural. Vivir por fe es vivir por la palabra. Ya lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, porque por fe andamos. Y esa palabra andad es la misma palabra que usa el apóstol para decir andad en el Espíritu. Es un estilo de vida, es una forma de vivir, es una manera en la cual usted y yo hemos sido llamados por Dios para caminar en esta tierra. Gloria al Señor. Cada creyente debe vivir por fe en esta tierra si desea tener éxito en la voluntad de Dios. Escuche bien, la fe no es simplemente una opción para nosotros. La fe es prácticamente la única manera en la cual usted y yo podemos vivir a la altura de la redención y de la voluntad de Dios. Cuando nosotros como creyentes le damos a la palabra de Dios la autoridad para gobernar nuestra forma de pensar, le damos a la palabra de Dios la autoridad para gobernar nuestra forma de vivir, entonces vamos a ver su mano poderosa moviéndose de una manera real y tangible a nuestro alrededor. Era importante que a manera de un pequeño resumen mencionara que usted y yo tenemos que vivir por fe, pero también por otra parte tenemos que aprender a vivir por el Espíritu. Escuche bien, porque recuerde, la vida de fe y la vida del Espíritu son los dos fundamentos de la vida victoriosa, de vivir a la altura de nuestra redención y de nuestra salvación para darle la gloria a Dios en la tierra. Y entonces tenemos que aprender a vivir por el Espíritu. De eso es de lo que el apóstol Pablo nos está hablando en su carta. Esto pues digo, regrésame el verso anterior: andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, escuche bien, y es bien importante esto, significa caminar conforme a nuestra naturaleza espiritual regenerada. Cuando hablamos de caminar en el Espíritu, significa que usted y yo podemos ahora vivir de acuerdo a la naturaleza que hemos recibido de parte de Dios en el nuevo nacimiento. Gálatas 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando la palabra de Dios dice que somos una nueva criatura, eso no es meramente poesía bíblica, es una realidad espiritual. Usted y yo, en el nivel de nuestra naturaleza, hemos sido hechos una nueva cosa, una nueva criatura. Como hijos de Dios hemos recibido de parte de Dios una naturaleza espiritual que está hecha a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, andar en el Espíritu significa, repito, caminar conforme a nuestra naturaleza
espiritual regenerada. Esto es conforme a la nueva creación. Esta es precisamente la razón, como yo les decía al principio, por la que ninguna persona que no haya nacido de nuevo, ninguna persona que no haya experimentado la redención puede vivir la vida cristiana. La vida cristiana no es una religión más, no es una filosofía, ni siquiera es un código moral. Es más, ni siquiera es un estilo de vida. La vida cristiana es muchísimo más que eso. La vida cristiana es la vida de Dios dentro de aquellos que han creído en Jesús como Señor y Salvador. Es más que religión, es vida divina fluyendo dentro de nuestro corazón. ¿Alguien puede decir amén a eso? Gloria al Señor. Es la vida de Cristo viviendo, es la vida de Cristo morando dentro de nosotros. Nadie puede vivir en el Espíritu, y esto es importante aclararlo, a menos que sea salvo. Nadie puede vivir en el Espíritu a menos que sea salvo. Algunas veces en nuestra ingenuidad tratamos de que personas que no son salvas vivan a la altura de la vida cristiana, lo cual es totalmente imposible. Imposible. La vida cristiana no es difícil de vivir, es imposible de vivir para una persona que no ha nacido de nuevo, porque la vida cristiana se vive en la naturaleza del Espíritu que Dios ha depositado dentro de nosotros en la salvación. Esto eleva el cristianismo por encima de cualquier otra creencia, por encima de cualquier otra filosofía. Dios viene a morar en el corazón y en la naturaleza espiritual de aquellos quienes han creído en Jesucristo. Y esta es la razón por la cual, escuche, usted y yo ahora podemos ser santos. ¿Alguien dice amén? Esta es la razón por la cual ahora usted y yo podemos tener gozo que no depende de las circunstancias que nos rodean. Esa es la razón por la cual usted y yo podemos creer y podemos tener esperanza aun a pesar de todas las contradicciones y de todas las adversidades que podamos vivir. Esta es la razón por la cual usted y yo podemos caminar en amor y en perdón a favor de cualquier persona. Y esta es la razón por la cual usted y yo podemos tener victoria y paz. ¿Cuál es la razón? De que usted y yo hemos recibido una naturaleza divina, una naturaleza espiritual, el espíritu que procede de Dios. La Biblia dice que el nuevo nacimiento es un nacimiento no de sangre ni de carne, sino que proviene de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Esa es la vida que nos da la facultad, repito, de ser santos, de tener gozo, de tener fe, de caminar en amor, de tener victoria. Todo eso fluye desde la naturaleza espiritual que usted y yo hemos recibido de parte del Señor. La vida del Espíritu es la vida la vida interior que influye todo nuestro ser. Vea qué poder tiene esta vida. Y ahorita vamos a hablar un poquito de las virtudes de esa vida espiritual. La vida del Espíritu es la vida interior que influye todo nuestro ser. Influye en nuestros pensamientos, influye en nuestras acciones, influye en nuestras motivaciones, influye en nuestra conducta e influye nuestra personalidad. Esa es precisamente la vida que Pablo nos está invitando a vivir. Esa es la vida que Dios nos está invitando a vivir a todos nosotros. Es más, de acuerdo al pasaje que estamos leyendo, la única manera, escuche bien, de que usted y yo podamos ser libres de los deseos de la carne, los cuales por cierto son mayormente pecaminosos y egoístas, es precisamente la vida del Espíritu. Tú nunca podrás ser libre de la vida carnal que se resiste a la voluntad de Dios hasta que aprendas que puedes vivir una vida más alta, conforme a la naturaleza espiritual que el Señor ha puesto dentro de ti. Me parece bien interesante que cada vez que se habla de la vida del Espíritu se hace o se contrapone con la vida de la carne. En todos los textos que yo estuve estudiando me di cuenta de que siempre se hace como una comparación, siempre se hace la aclaración de la vida del Espíritu y la vida de la carne, porque es importante que nosotros aprendamos a identificar ambas cosas. Repito, solo los creyentes, solo los hijos de Dios, solo los que han experimentado la salvación pueden vivir la vida del Espíritu, porque son los únicos que han recibido en su corazón una nueva naturaleza espiritual. Y vivir conforme al Espíritu es vivir conforme a esa nueva naturaleza espiritual, para que entonces podamos ser libres de la vida carnal, que tiene que ver con las pasiones, que tiene que ver con las emociones que nos gobiernan, que nos dominan, con los estados de ánimo, con la vida pecaminosa, los hábitos pecaminosos, etcétera. Pero usted lo va a ir comprendiendo poco a poco. Tú nunca
Podrás ser libre de la vida carnal que se resiste a la voluntad de Dios, hasta que aprendas que puedes vivir una vida más alta, conforme a la naturaleza espiritual que el Señor ha puesto dentro de ti. Les voy a leer algunos pasajes que describen la vida espiritual que reside dentro de los que hemos creído en Jesús, para que podamos ver su capacidad y para que podamos descubrir su identidad dentro de nosotros. Primero leamos Mateo capítulo 26, verso 41, por favor. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. Y escuchen: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Diga conmigo: el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿De qué está hablando Jesús? Escuche, está hablando de la naturaleza espiritual. Está hablando de la naturaleza espiritual que reside dentro de los hijos de Dios. Pero recuerde, Pablo hizo lo mismo. Pablo dijo: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Habla de la vida del espíritu, pero habla también de la vida de la carne. Jesús hace exactamente lo mismo. Al mencionar la vida del espíritu, la contrapone a la vida de la carne. Dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es interesante que muchas personas, la única parte de este verso que se saben es la última parte: la carne es débil. Y esto se ha usado como una excusa por mucho tiempo para justificar una vida mediocre moralmente o una vida mediocre espiritualmente. Pastor, es que la carne es débil. Amado, eso no fue lo único que Jesucristo dijo. Aunque dijo que la carne era débil, Él dijo algo bien importante y que le da explicación a por qué dijo que la carne era débil. Jesús dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto. Yo lo parafrasearía de la siguiente forma: por cuanto la carne es débil, nosotros debemos orar para que nuestro espíritu esté alerta, porque nuestro espíritu es el que nos da la capacidad de resistir toda tentación que venga contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, en usted como hijo de Dios hay una carne, es verdad, y esa carne es débil, y esa carne es sensible a la tentación. Esa carne es vulnerable a la tentación. Esa es la razón por la cual en el nuevo nacimiento Dios transforma la naturaleza espiritual de una persona. Porque si Dios no transformaba la naturaleza espiritual de una persona, la persona se quedaba con la carne débil, que no tiene ninguna posibilidad de resistir la tentación y por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de vencer el pecado en su vida. Así que Dios tiene que hacer algo para contrarrestar el dominio de la carne débil, y esa solución fue poner un espíritu, gloria a Dios, hecho a la imagen de Jesús adentro de cada uno de los que hemos creído en el Señor. De manera que ahora, aunque tenemos una carne débil, también tenemos un espíritu que a la verdad está dispuesto, y que ese espíritu es el que nos ayuda a resistir cualquier tentación que venga contra nosotros. Denle un fuerte aplauso a mi Señor, por favor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ay, pastor, pequé, pero es que la carne es débil. No le doy otro nomás porque es una excusa. Es una excusa. Un no salvo no tiene un espíritu dispuesto a la verdad, así que no tiene de otra. Lo único que tiene es carne, y lo único que hay de espíritu en él, la Biblia nos describe en Efesios como un espíritu muerto en delitos y pecados. Así que por mucho esfuerzo que haga, no hay manera de vivir la vida espiritual, no hay manera de vivir la vida cristiana, y mucho menos hay manera de ser santo. Por eso Dios tiene que hacer este asunto del nuevo nacimiento. Jesús se lo dijo a Nicodemo, le dijo: es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo al Señor Jesús: ¿cómo un hombre puede nacer siendo ya viejo? ¿Será que se va a poder volver a meter adentro del vientre de la madre y volver a nacer? Jesús dijo: no, lo que es nacido de la carne, carne es.
pero lo que es nacido del Espíritu. Quiero decirle algo: esa naturaleza espiritual que mora dentro de usted, que ha creído en Jesús, ha nacido del Espíritu. Por eso ahora usted y yo, los hijos de Dios, podemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Por eso hoy podemos andar en el Espíritu y no entrar en ninguna tentación. ¿Alguien dice amén? Eso es bien importante, porque tiene que ver todo con la vida cristiana victoriosa. Usted no puede vivir la vida cristiana victoriosa si no vive por fe y si no anda en el Espíritu. Son los dos requisitos. Entonces, Jesús nos enseña en este pasaje que la naturaleza espiritual que reside en cada uno de los que hemos creído en Jesús tiene una disposición hacia la verdad. Evidentemente me refiero a la verdad eterna. Y el Señor usa el tema de la tentación para enseñarnos acerca de la fortaleza del Espíritu. El Señor señala que la carne es débil ante la tentación, pero que nuestro espíritu puede resistir la tentación. Por eso es que usted y yo debemos orar, escuche, para que nuestra naturaleza espiritual esté alerta. Esa palabra velad, escuche, significa estar alerta. Y le digo algo: la carne no está alerta contra la tentación. No, la carne se alimenta de eso. Usted, ¿cuántos aquí tienen perro? Levante la mano quienes tienen perro por aquí. Y cuando usted le va a dar de comer a ese perro, ¿cuál es la actitud del perro cuando sabe que ha llegado la hora de comer? Ese perro está desesperado cuando usted le está preparando la comida. Bueno, así mismo es la disposición de la carne hacia el pecado. Exactamente igual. La carne anhela el pecado. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Su naturaleza, o sea, la inclinación natural de la carne es el pecado, es la inmoralidad. Por eso Dios, en la regeneración, en la redención, tiene que poner un espíritu nuevo dentro de nosotros, para que ese espíritu pueda contrarrestar la naturaleza carnal, y usted y yo podamos vivir ahora vidas santas, y usted y yo podamos vivir ahora vidas llenas de gozo, de paz, de victoria. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces dice Jesús: hay que orar. ¿Por qué? ¿La oración es alimento de la carne? No, la oración es alimento del espíritu, para que esté alerta, para que vele sobre la tentación, porque el espíritu puede vencer, puede resistir la tentación. Así que estamos viendo facultades del espíritu que mora dentro de nosotros, está en ti. ¿Cuántos creyeron en Cristo aquí? Gloria a Dios. Esa naturaleza espiritual está dentro de ti, y esas son algunas de sus facultades. Ahora lo siguiente, Romanos capítulo 7, verso 22. Dice la palabra, y estas son palabras también de Pablo. Dice: porque según el hombre interior. ¿De quién está hablando Pablo? De la nueva creación. Está hablando de lo mismo. Pablo está hablando de la naturaleza espiritual que reside dentro del cristiano. Él dice: según el hombre interior. ¿Qué cosa? No lo escuché. ¿Qué cosa? Me deleito en la ley de Dios. Vea qué maravilloso es esto. Pablo está hablando de la naturaleza espiritual cuando habla del hombre interior. En este caso Pablo afirma que según la naturaleza interior, la ley o la palabra es un deleite. La palabra revela la voluntad de Dios. Así que lo que el apóstol está diciendo es que el hombre interior, la naturaleza espiritual dentro de ti, ama la palabra, ama la voluntad de Dios. No es el espíritu el que se resiste a la verdad, es la carne la que se resiste a la verdad. No es el espíritu el que se resiste a la voluntad de Dios, es la carne la que se resiste a la voluntad de Dios. Pablo dice: según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Para nuestra naturaleza espiritual, la voluntad de Dios no es un problema ni un conflicto. Cuando hay cristianos que tienen problemas o conflictos con la voluntad de Dios, eso lo único que está revelando es la carnalidad. Eso lo único que está revelando son las obras de la carne. Eso lo único que está revelando es la operación o el gobierno de la carne sobre su naturaleza completa. Escuche, porque si usted no aprende a vivir en el espíritu, su naturaleza carnal va a gobernar su vida. No hay otra forma. Si la naturaleza espiritual no gobierna a un cristiano, entonces ese cristiano irremediablemente será gobernado por su naturaleza carnal. Por eso es que en el mundo, fíjese bien qué interesante, en el mundo hay dos tipos de naturaleza: la de el cristiano redimido y la del no creyente que está muerto en delitos y pecados. Pero dentro de la vida cristiana hay dos tipos de personas: el cristiano espiritual y el cristiano carnal.
La vida es muy diferente, muy distinta en ambos casos. La clase de vida que se vive, la clase de cristianismo que se vive. Por eso es que usted ve que para alguna gente el cristianismo es una carga. El cristianismo es un fastidio. El cristianismo es una imposición, es una tortura. Ay, por favor, ya no me obliguen a ir a la iglesia. Pero para aquel que es espiritual, aquel que comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, estas cosas son un deleite. Vamos a la casa de Dios, vamos a adorar a Cristo, vamos a exaltar al Rey, vamos a hacer la voluntad de Dios. Usted puede ver con toda facilidad cómo la naturaleza carnal se revela, pero cómo también la naturaleza espiritual se revela. ¿Por qué? Porque según el hombre interior me deleito en la voluntad de Dios. Si no hay deleite, lo que hay es vida carnal en operación. Ahora, Gálatas capítulo 5 verso 17. Vea que siempre hace una comparación. Usted tiene que aprender acerca de la operación de la naturaleza del espíritu y la operación de la carne en su propia vida. Porque el deseo, dice Pablo, de la carne. Diga, la carne tiene deseos. Esos deseos precisamente son nuestro problema, nuestro principal problema. Usted va a aprender ahora cuáles son los deseos, las obras de la carne. El deseo de la carne es contra el espíritu. Así que una persona carnal, una persona gobernada por la naturaleza carnal, siempre va a encontrar resistencia hacia las cosas espirituales. La Biblia dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice Pablo, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Vea lo que dice la palabra: el deseo de la carne es contra el espíritu. Pero ahí no termina el pasaje. Gloria a Dios por eso, porque el deseo del espíritu es contra la carne. La grandísima ventaja de los hijos de Dios es que dentro de ellos hay una naturaleza espiritual que resiste a la carne, que resiste a los deseos de la carne, que resiste a los apetitos de la carne, que resiste a las pasiones de la carne, que resiste a los impulsos de la carne y a la sensibilidad de la carne hacia el pecado. Dice que el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. El viernes hablábamos del conflicto que experimentan los verdaderos cristianos contra el pecado. Podemos llegar a pecar, sí, pero ese no es nuestro estilo de vida. Por eso cuando fallamos, siendo creyentes genuinos, nos sentimos mal. ¿Qué parte de ti se siente mal? Tu espíritu. ¿Qué parte de ti fue la que te llevó a pecar? La carne. ¿Qué parte de ti es la que te guía al arrepentimiento? El espíritu. ¿Qué parte de ti es la que te quiere lejos de Dios y de la iglesia? Tu carne. Entonces el deseo del espíritu es contra la carne. Podemos decir con toda seguridad que el antídoto de la carnalidad, que no es otra cosa que vivir bajo el gobierno de nuestras bajas pasiones y deseos, es la vida espiritual. La vida del espíritu es el antídoto de la vida carnal. Es el antídoto de la vida carnal. Y repito, la carnalidad es el gobierno de nuestras bajas pasiones. No es el cuerpo, porque Dios es el Señor del cuerpo. Pero la naturaleza carnal vive en el cuerpo. La naturaleza carnal es el gobierno de nuestras bajas pasiones y deseos sobre nuestra vida. Así que, a menos que usted y yo aprendamos a vivir en el espíritu, escuche, seremos cristianos carnales que viven según sus pasiones. Por eso es que no hay otra forma, a menos que usted y yo desarrollemos la vida del espíritu, a menos que usted y yo aprendamos a caminar en el espíritu, usted y yo vamos a ser cristianos gobernados por las pasiones carnales. Vamos a ser cristianos gobernados por las emociones. Vamos a ser cristianos gobernados por las ofensas. Vamos a ser cristianos gobernados por la inmoralidad. Vamos a ser cristianos gobernados por la envidia, por el resentimiento. Vamos a ser cristianos gobernados por los apetitos de nuestra naturaleza carnal. Por eso es, escuche, que la santidad, la cual es la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros, es el resultado natural de aprender a andar en el espíritu. Los que andan en el espíritu van a comenzar a caminar en una dimensión de santidad que nunca antes habían conocido. ¿Por qué? Porque los deseos del espíritu son contrarios a la carne, y lo único en ti que te impide ser santo es la naturaleza carnal.
Así que si aprendes a vivir conforme al Espíritu, el Espíritu te va a llevar a ti a vivir una clase de vida que es santa, que es justa, que es recta, que es íntegra y que es la clase de vida que le da la gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a mi Jesús. Ahora, siendo fríos como las matemáticas, no podemos ser santos sin andar en el Espíritu. No podemos ser santos para andar en el Espíritu. Y uno de los errores que muchos creyentes cometen es tratar de vivir una vida santa apoyados en la fuerza de la carne. Apoyados en la fuerza de la carne. Aleluya. Esa carne no se va a portar nunca bien por sí misma. Híjole, lo que acabo de decir. Esa carne nunca se va a portar bien por sí misma. Es por eso que a tu carne nunca le nace hacer el bien. Siempre lo que le nace es lo opuesto a la voluntad de Dios. Usted descuida su carne y su carne lo lleva irremediablemente a las obras de la carne, las cuales vamos a ver ahorita. Hay gente que cree, bueno, sí, yo puedo ser neutral, yo no soy espiritual, pero tampoco soy un chuletón. La realidad es que a menos que usted aprenda a vivir la vida del Espíritu, usted va a vivir siendo gobernado por los apetitos de la carne. Y su vida, lamentablemente, siempre va a ser gobernada por esta clase de cosas que vamos a ver ahorita a continuación. ¿Cuánto quieren andar en el Espíritu? Gloria a Dios. Aleluya. La carne no puede producir una vida que glorifique a Dios. Por eso es que solamente viviendo la vida del Espíritu podemos lograr eso. Vea lo que dice Gálatas capítulo 5 versos 22 al 23. Todo esto conecta de una forma tan maravillosa pasajes que a veces cuando los leemos aislados como que no, o sea, no nos muestran el panorama completo de lo que Dios nos quiere hablar. La Biblia dice: mas el fruto del Espíritu, diga, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Míreme bien, iglesia, nunca la carne podrá producir el fruto del Espíritu. Nunca. O sea, nunca la carne podrá producir el fruto del Espíritu, porque es el fruto del Espíritu. Nace del Espíritu. El Espíritu lo produce. Emerge de nuestra naturaleza espiritual, de la nueva creación. Por cierto, los frutos del Espíritu no son otra cosa que el carácter de nuestro Señor Jesucristo tomando posesión de tu vida, de tu temperamento, de tu carácter, de tu personalidad. Es el carácter de Cristo. Pero Pablo dice que el resultado de caminar en la dimensión del Espíritu es el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. La carne no puede producir amor. Es que yo no puedo amar, pastor. Es que yo no puedo perdonar. ¿Cuántas veces he escuchado eso en mi vida? Un montón. Pastor, es que yo no puedo perdonar. Escuche bien, cuando dicen eso, tienen la mitad de la razón. ¿Por qué? Porque están tratando de que la que perdone sea la carne. Y el perdón, que es la hermana gemela o el hermano gemelo del amor, no es un fruto de la carne, es un fruto del Espíritu. Cada vez que tú no quieres perdonar, no es tu espíritu el que hace eso, es tu carne. Tu carne no tiene esa facultad de perdonar. Tu carne no tiene la facultad de amar. Tu carne no tiene la capacidad, no tiene la facultad de vivir en mansedumbre ni de tener dominio propio. Claro que no. Entonces, la vida espiritual reproduce en nosotros el carácter de Cristo. Nuevamente, no podemos producir los frutos del Espíritu viviendo en la carne. Solo el Espíritu puede producir los frutos. Por eso tenemos que vivir la vida espiritual. Ponme el verso 19 de Gálatas 6, por favor, para que usted vea. Porque siempre que se habla de la vida del Espíritu, siempre que se habla de la naturaleza espiritual en nosotros, se contrapone o se compara con la vida de la carne. Gálatas 5:19, por favor. Ahí está.
y manifiestas son las obras de la carne. Diga, las obras de la carne. Entiéndase lo que la carne quiere hacer, lo que a la carne le gusta. Por eso yo le decía que la vida carnal no es otra cosa que el gobierno de las bajas pasiones de nuestra naturaleza. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, escuche, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, continúa el pasaje, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y escuchen la siguiente sentencia, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Alguien dice amén o ouch o lo que sea? Escuche, las obras de la carne. Ya Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero las obras de la carne, si nosotros no aprendemos a andar en el Espíritu, vamos a vivir, escuche bien, siempre gobernados por alguna de estas cosas. Puede ser una o pueden ser varias. Si usted no aprende a vivir la vida del Espíritu, si me regresas al principio del texto en el verso 19, usted siempre va a ser gobernada por alguna de estas cosas. Puede ser el adulterio, puede ser la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos. Vea, muchas personas dicen, ay, el adulterio, Padre Santo. Pero en la misma lista del adulterio, como las obras de la carne, se encuentran las enemistades, se encuentran los pleitos. ¿Te gusta el pleito? Ya sabes si eres carnal o espiritual. Se encuentran los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. Esta es la razón por la cual es tan importante que usted y yo aprendamos a vivir o andar en el Espíritu. Porque a menos que usted y yo andemos en el Espíritu, nunca vamos a ser libres de las obras de la carne. Siempre las obras de la carne van a ejercer gobierno sobre nuestras vidas en alguna de sus presentaciones. Yo sé que hay algunas cosas que suenan muy fuertes. Yo sé que ahí se mencionan inclusive homicidios y borracheras. Pero esto es para que usted aprenda la perversidad de la naturaleza carnal. O sea, la naturaleza carnal puede experimentar desde una envidia hasta cometer un homicidio. Esa es la razón por la cual el único afecto que podemos sentir hacia la carne es el aborrecimiento. Un famoso evangelista puertorriqueño, G.J. Ávila, tenía este dicho: mi carne, decía él, es más mala que el diablo. Por eso yo me cuido de ella. Por eso Pablo decía, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne. Tú no puedes confiar en la carne, porque ya sabemos cuáles son las obras de la carne. Pero volviendo al texto de Gálatas 5:22 al 23, más el fruto del Espíritu, gracias a Dios. Mire, es gracias a la naturaleza espiritual que nosotros podemos dar un fruto diferente, que nosotros podemos dar un fruto diferente a la envidia, al rencor, a los pleitos, a las contiendas. Podemos dar un fruto de amor. ¿Cuántos quieren dar esta clase de fruto? Gloria a Dios. Entiéndase, este fruto nace de la vida espiritual, nace de la naturaleza espiritual, nace del hombre interior, nace de la nueva creación, nace del Espíritu que reside dentro de ti y que recibiste como un regalo divino cuando creíste con todo tu corazón en el Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Si tú quieres vivir conforme a estos frutos, lo único que tienes que hacer es aprender a andar en el Espíritu. Amén. Amén, iglesia. Estoy muy profundo hoy, o más o menos. Gálatas 6:8. Ahora sí vamos a ver el secreto.
Gálatas 6:8. ¿Cómo podemos vivir esta clase de vida, pastor? ¿Cómo podemos aprender a caminar en el Espíritu? Bueno, Gálatas 6:8 lo dice de esta forma: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué significa sembrar en la carne? Ya vimos cuáles son los apetitos de la carne, ya vimos cuáles son las obras de la carne, ya vimos lo que la carne desea, lo que la carne codicia, lo que la carne come. Cada vez que nosotros hacemos provisión para que la carne coma de aquello que es su baja pasión, nosotros estamos sembrando para la carne. Y cuando sembramos para la carne, de la carne segamos corrupción. ¿Alguien dice amén? Entre más tú siembras para la carne te da corrupción. Te da corrupción. Por eso es que, repito, nunca la vida carnal es estática. Siempre se va degradando. Siempre se va degradando. Mire, tengo 22 años que conozco al Señor, y a lo largo de todo este tiempo he conocido muchas personas que en algún momento de mi vida me edificaron grandemente. Yo sé que muchos de ustedes aquí también han conocido cristianos sirviendo a Dios, gente de Dios, gente haciendo la voluntad de Dios, gente que es de bendición y de inspiración para otros. Yo he sido muchas veces muy edificado, muy bendecido. Hubo gente en algún momento de mi vida que me inspiró muchísimo. Sin embargo, ahora son personas que están totalmente abandonadas al mundo, al pecado. Son gente que se ha alejado completamente de Dios. Son gente que ahora no solamente no asisten a una iglesia, sino que su vida refleja todo lo opuesto a lo que un día reflejó cuando ellos estaban abrazados de Dios, cuando ellos estaban agarrados de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona que en algún momento vivió esta altura de vida, cómo es posible que una persona que en algún tiempo vivió este nivel, esta dimensión espiritual, donde la persona era usada tremendamente por Dios, donde la persona era de bendición, de edificación, oraba y bendecía, predicaba y bendecía, servía en la iglesia, bendecía, estaba en algún ministerio musical o era un diácono o lo que sea, y la persona era de tremenda inspiración y de bendición, pero ahora es todo lo opuesto? Bueno, escuche bien, el culpable es la vida carnal. Porque una vez que una persona se abandona a la naturaleza carnal lo va corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo cada vez más. Por eso yo le decía que no hay tal cosa como quedarme neutral. A menos que aprendamos a andar en el Espíritu, usted y yo vamos a ser siempre gobernados por alguna de las obras de la carne. Y eso nunca ha sido la voluntad de Dios. Estas personas que se entregaron a la carne, que se abandonaron a los impulsos y a los deseos de la carne, fueron arrastrados a un estilo de vida donde son las bajas pasiones las que los gobiernan ahora. Por eso esa gente está sumida. Yo he visto personas que en algún tiempo fueron cristianos llenos del Espíritu Santo, sumidas en fraudes, sumidas en inmoralidad, en adulterio, practicando un estilo de vida que tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, ese es el potencial de la naturaleza carnal. Entonces dice Pablo, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu. Aquí está el secreto. Diga, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué diferente cosecha, ¿no? Qué diferente cosecha la de la carne a la del Espíritu. Mire, lo primero que yo le tengo que decir acerca de cómo poder vivir en la dimensión del Espíritu es que debemos saber, en primer lugar, que esa clase de vida está disponible para cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué es lamentable? Que hay muchas personas que ni siquiera sabían que esta clase de vida existía. Yo recuerdo cuando Pablo visita un lugar, no estoy seguro qué lugar en las Escrituras, en el libro de los Hechos, y entonces habla con algunos hermanos, con algunos creyentes, y les pregunta, vio algo raro en ellos, y les pregunta, oigan, ¿ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron? Y estas personas le dijeron, ni siquiera habíamos oído que había Espíritu. Así mucha gente en las iglesias que ni siquiera sabía que había
una clase de vida espiritual más alta a la cual ellos tenían acceso por medio de la salvación y de la redención. Hay personas que no sabían que dentro de ellos, como hijos de Dios, reside una naturaleza espiritual que los puede ayudar a vivir una vida sobrenatural, que los puede ayudar a vivir una vida de fe, que los puede ayudar a vivir una vida que le da la honra y la gloria a Dios, una vida alta que es de edificación y de bendición. Entonces es importante que usted en primer lugar entienda que esta clase de vida está disponible para todos aquellos que hemos creído. Por eso Pablo dijo: vivan, anden según el Espíritu, porque ahora ustedes tienen esa capacidad. Y sabe que se lo dijo a la iglesia, a una iglesia en Galacia, la cual juntamente con la iglesia en Corinto fueron las iglesias más problemáticas que él pastoreó y que él edificó. Unos se emborrachaban en la Santa Cena y otros habían rechazado el mensaje de la gracia para avanzar, para regresar nuevamente al judaísmo y a las regulaciones de la ley y a circuncidarse, si no nadie podía ser salvo. Así que Pablo le está diciendo a esta gente que ellos ahora tienen la facultad de vivir una vida sobrenatural, una vida espiritual, una vida de fe, una vida de poder, y que pueden ser libres de la vida carnal. Gloria a Dios. Así que nosotros, a menos que entendamos que esta vida está disponible para nosotros, no vamos a buscar accesar a ella. Por lo tanto, el primer paso es saber que podemos vivir en el Espíritu, que yo no estoy confinado a vivir gobernado por mis emociones, que yo no estoy confinado a vivir conforme a mis sentimientos, y que yo no estoy confinado a vivir mucho menos por mis pasiones y por mis deseos carnales, porque Jesús me dio libertad de esa prisión. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Jesús me dio libertad de esa prisión cuando inyectó en mí, en la redención, su imagen y su semejanza, cuando Él me dio su Espíritu Santo para que yo me convirtiera ahora en el templo de Él. Den un aplauso a mi Jesús. Segundo, hablando acerca de cómo podemos vivir esta clase de vida, cómo podemos vivir en la dimensión del Espíritu. Bueno, el mismo pasaje nos enseña una de las cosas más importantes acerca de la vida del Espíritu, y es que esta vida se cultiva. Diga, se cultiva. Pablo dice: el que siembra, diga, el que siembra para el Espíritu. Sembrar es trabajo. Sembrar es cultivar. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. Mire esto. Pablo dice que usted y yo debemos sembrar en el Espíritu. Por eso es que muchas personas están fallando aquí, porque su naturaleza espiritual no puede gobernar su vida, porque no la cultivan, no la alimentan, no la fortalecen como se requiere. Gloria al Señor. Hay muchos cristianos que están todos musculosos por fuera, todos así con un porte del Olimpo, pero por dentro su espíritu es como un globito desinflado, como los globitos al día siguiente de la fiesta infantil. Nunca fue la voluntad de Dios. Los cristianos debemos retomar esta conciencia, y es: nuestro espíritu es más importante que nuestro cuerpo. Cuidamos el cuerpo, lo arreglamos, lo vestimos, lo presentamos, lo impecable, pero nuestro espíritu está débil. Y como nuestro espíritu está débil, nuestro espíritu no tiene la facultad de gobernar nuestra vida. Pablo decía algo, dice: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. ¿A qué se refería Pablo? Golpear el cuerpo no significa flagelarme. Alguna gente tomó esos pasajes y los aplicó de manera literal. Pablo dice: golpeó mi cuerpo, bueno, pues ahora entonces yo tengo que flagelarme y tengo que golpear mi cuerpo y tengo que usar un látigo y tengo que caminar de rodillas de aquí a no sé dónde y tengo que hacer algo que lastime mi cuerpo, me tengo que encerrar en un monasterio, tengo que hacer un voto de silencio, un voto de hambre, un voto de esto, un voto de aquello. Estoy golpeando mi cuerpo. No, la mejor manera de golpear tu cuerpo es fortaleciendo tu espíritu. Tú puedes golpear tu cuerpo todo lo que quieras, hazlo ayunar todo lo que quieras,
Pero si tú no fortaleces tu hombre interior, pero si tú no fortaleces tu vida espiritual, no sirve de nada. Pablo decía: golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. ¿Bajo servidumbre a quién? A la naturaleza espiritual, iglesia, al hombre interior. El hombre interior es el que debe gobernar todo tu ser, debe gobernar tu alma, debe gobernar tu cuerpo y debe gobernar tus emociones. Pero necesitamos que cultivarlo, gloria al Señor, cultivarlo. Tenemos que sembrar en el espíritu. El espíritu se alimenta de lo espiritual, se alimenta de la palabra, se alimenta de la oración. Cuando tú vienes a la iglesia a oír la palabra de Dios, de eso se alimenta tu espíritu. Cuando tú adoras al Señor, de eso se alimenta tu espíritu. Cuando tú pasas tiempo en las escrituras porque quieres conocer a Dios, porque quieres conocer sus promesas, quieres conocer su voluntad, tú estás sembrando para tu espíritu. Cuando tú oras, cuando buscas a Dios, cuando tienes comunión con Dios, eso es sembrar para tu espíritu. Ahora, no hay un interruptor, escúchame bien, no hay un interruptor. Pastor, ¿cómo hago? ¿Dónde está el switch para encender el hombre interior y apagar la carne? No hay tal cosa como eso. En la medida que alimentas tu espíritu, en la medida que cultivas tu espíritu, en la medida que siembras para el espíritu, tu espíritu empieza a tomar gobierno sobre tus emociones. Tu espíritu comienza a tomar gobierno sobre tu carne. Tu espíritu comienza a tomar gobierno sobre tus debilidades. Tu espíritu comienza a tomar gobierno sobre todas aquellas cosas de las que la carne era señor previamente. Esto es automático. Yo lo he experimentado muchas veces, como cuando usted comienza a experimentar la vida del espíritu, usted ya sabe cuál es la diferencia entre la vida del espíritu y la vida de la carne. Y hay una inmensa diferencia. Cuando usted vive gobernado por la carne, le cuesta trabajo perdonar. Se enoja como cerillito que se prende rápido por cualquier cosa. Es muy sensible a las ofensas, a los resentimientos. El orgullo está ahí aflorado. Nadie le puede decir nada, o sea, es evidente cuando la carne está gobernando. Pero una vez que el espíritu comienza a influenciar tu vida, todo empieza a cambiar. Cosas que antes te molestaban ya no te molestan. Cosas que para ti en algún otro momento hubieran sido una ofensa, no te molesta. Perdonar es fácil. Buscar a Dios es fácil. Cuando estabas en la carne no te importaba. Estabas como en una vorágine de errores y de pecado. Y de repente, cuando, gloria al Señor, tomaste la decisión de comenzar a sembrar en el espíritu, de edificar tu espíritu, de buscar a Dios, te diste cuenta de lo que estaba mal. Porque es la vida del espíritu la que está dispuesta para la verdad. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, no es un interruptor que se enciende o que se apaga. Simple y sencillamente, en la medida que cultivas tu espíritu, en la medida que siembras en tu espíritu, en la medida que te consagras a Dios, entonces tu espíritu o tu naturaleza espiritual va tomando control y gobierno de toda tu vida. Y una vez que tú pruebas esa clase de vida, es muy difícil que vayas para atrás. Una vez que tú te das cuenta de que la vida espiritual realmente sí puede gobernar tu temperamento, que la vida del espíritu realmente puede gobernar ese hábito pecaminoso en tu vida del que no podías ser libre, que la vida del espíritu realmente te puede facultar para vivir una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de confianza en Dios. Caminar en el espíritu es maravilloso, iglesia. No que yo haya llegado a una dimensión no, pero lo he experimentado, lo he probado, me he dado cuenta de que no hay comparación. Por eso es que para la gente que comienza a desarrollar esta vida del espíritu, volver atrás es cada vez menos una opción. Yo miro para atrás y mire, no tengo absolutamente nada a que regresar. Mire, el pueblo de Israel, sin la vida del espíritu, en el desierto miraban hacia Egipto y decían: uy, en Egipto comíamos tan rico. Pero la vida del espíritu te hace mirar hacia atrás y decir: para allá no vuelvo, ni aunque me paguen. Gloria a Dios, porque lo que Dios está haciendo en mi vida es algo mucho más grande, mucho más maravilloso, mucho más poderoso, gloria al Señor, de lo que nunca me hubiera imaginado. Apláudele a Jesús. Cultiva tu espíritu y deja de alimentar la carne. Deja morir de hambre la naturaleza carnal. No le des todo lo que pide, no le des todo lo que desea. En vez de eso, desarrolla una vida de consagración a Dios y tú vas a ver cómo tu naturaleza espiritual empieza
a gobernar todo tu ser. Así se camina en el Espíritu. ¿Alguien pensaba que era algo mucho más complicado? No lo es. Simplemente el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Los frutos del Espíritu, la gracia de Dios, una vida de victoria, una vida de fe, una vida de esperanza. A eso Dios nos ha llamado. Levanta tus manos al Señor. Dile: Padre, te pido que esta palabra llegue a lo más profundo de mi corazón. Que esta palabra se siembre en mí, Señor, y de fruto. Que esta palabra encuentre en mi vida buena tierra, tierra fértil, Señor. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti. Te invito a que prepares tu corazón para participar de la comunión. Que medites en que este momento es algo sagrado. No es un momento religioso, no es simplemente comer una galleta y tomar jugo, sino es realmente, por obra del Espíritu Santo de Dios y de nuestra fe, participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor y de todos sus beneficios, de los que hemos hablado previamente. El mes pasado hablamos de eso. Por eso le invito a que en este momento usted se haga consciente de que en unos momentos más usted va a participar del cuerpo y de la sangre del Señor y de sus beneficios, y por medio de su fe usted se pueda apropiar de este momento como algo sublime, algo sagrado, algo que puede cambiar su vida, que puede sanar su cuerpo, algo que puede provocar libertad en alguna área, que puede transformar alguna circunstancia en su vida. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti por medio de la preciosa sangre que se derramó en la cruz. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre estos elementos. Nos consagramos a ti, oramos dando gracias por ellos, Padre, y en el nombre de Jesús, hoy llevamos a cabo esas palabras que nuestro Señor Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hoy, Señor, nos disponemos a recibir la vida que fluye del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor para beneficio de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Salvación para el espíritu y para el alma, y sanidad para el cuerpo, en la herencia de los hijos de Dios. Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Van a comenzar a repartir los elementos. No se distraiga. Adore mejor al Señor. Dele gloria, dele honra, dele gracias, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Perdido sin ti, perdido sin ti, Señor. Y yo te anhelo, dile, te anhelo, Señor. Perdido sin ti, y yo te anhelo.
postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Levanta tus manos. Te adoramos, oh Rey, te bendecimos, Jesús. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Te damos a ti la honra. Aleluya. Estas son palabras del apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Participe del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Participe de la sangre del Señor. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. La sangre que limpia nuestra conciencia de obras muertas. La sangre que nos ha redimido para nuestro Dios y nos ha hecho reyes y sacerdotes. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Adore a Jesús. Su cuerpo fue partido y su sangre derramada para nuestra redención, nuestra salvación, nuestra liberación. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Recibe gloria y honra, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Den un fuerte aplauso a nuestro Salvador. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias. Gracias por este tiempo, mi Padre. Gracias por este tiempo de adoración, de enseñanza. Participamos de la comunión. Somos muy bendecidos de ser tu iglesia, de ser tu pueblo.
Te adoramos y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Amén. Iglesia, espero que haya sido edificada, bendecida, fortalecida en el nombre de Jesús, y que esta palabra pueda grabarse muy profundo en su corazón, que pueda comenzar a vivirla ya. Usted ya puede comenzar a vivir esto inmediatamente. Somos un espíritu creado a la imagen y semejanza del Cristo glorificado. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Les amo muchísimo, que tengan un excelente domingo, una feliz semana. La sangre de Cristo los cubre, ninguna arma forjada contra ustedes prospera. Les amo, bendiciones.